Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video para su curso de temas selectos de Física 1. Con este primer material comenzaremos con el estudio de la estática, cuyo primer tema, y el cual es de gran importancia, se titula La fuerza como un vector. En este video debemos recordar lo que es un vector, las características que éste tiene, la forma en la cual son aplicados los vectores en física y la composición de los vectores a través de sus dos componentes rectangulares. Comenzamos. Todo comienza por la palabra vector. ¿Qué es un vector? Un vector es un segmento de recta dirigido. En pocas palabras, es una flecha que nos sirve para representar la aplicación o la acción de ciertas magnitudes vectoriales. Pero, ¿qué es una magnitud vectorial? Recordemos que en física las magnitudes se pueden clasificar. Algunas son escalares y otras son vectoriales. Para el caso del estudio de temas selectos de física, nos vamos a centrar únicamente en el estudio de las magnitudes vectoriales, las cuales se definen como aquellas magnitudes que, para quedar perfectamente definidas, se expresa, además de su valor y su unidad, una dirección y un sentido en la cual se aplica esa magnitud. Algunos ejemplos de las magnitudes vectoriales son el desplazamiento, la velocidad, la aceleración, pero particularmente, y en la cual nos vamos a enfocar durante este primer bloque, es en la aplicación de una fuerza. Una fuerza vista del modo de un vector. ¿Pero cómo es esto? Bueno, pues analicemos lo que pasa en esta imagen. Aquí tenemos una mujer que está aplicando una fuerza. Para mover ese refri se tiene que aplicar esa fuerza. Y para que yo sepa hacia dónde quiero que se mueva ese refri, tengo que representar esta magnitud vectorial por medio de una flecha que apunta hacia la dirección y sentido en la que yo quiera mover ese refrigerador. Por ejemplo, para mover este refri tengo que aplicar una fuerza de 200 newtons y la tengo que aplicar hacia la derecha. De esta forma yo puedo ver que en esta instrucción, además de ver la magnitud o la cantidad que mide este vector, también puedo ver su unidad de medida, que son los newtons. Pero también es importante mencionar que para que quede perfectamente bien definido, tengo que decir hacia dónde se aplica, y en este caso es hacia la derecha. Otro ejemplo, esta niña está tirando de un carrito de juguete. Para que pueda mover este carrito de juguete, tiene que aplicar una fuerza. Y esta fuerza, para que quede perfectamente bien definida, tengo que dar, además de su magnitud y su unidad de medida, también tengo que dar una dirección y sentido. Lo que dice acá es que aplica una fuerza de 100 newtons a 35 grados. Fíjense, es un aproximado del grado de inclinación en la que esta niña sostiene esta cuerda. 35 grados con dirección noreste. De esta forma es como pueden quedar bien definidas las magnitudes vectoriales. Y de esta forma es en la que tenemos que definir todo vector. Recordemos que todos los vectores están conformados por 4 características. Para empezar, todo vector tiene que ser representado dentro de un plano cartesiano, y al ser trazado en él, es necesario que todos identifiquemos que existen 4 características de los vectores. Primero, todo vector tiene un punto de origen, o sea, el punto de donde nace el vector. En el caso de este vector, nace del punto 0, 0, el punto de origen del plano cartesiano. Los vectores también tienen una magnitud que nos indica, como su nombre lo dice, la cantidad que mide este vector. En el caso de este ejemplo, mide 50 newtons. Los vectores también tienen una dirección. Esto nos lo indica el ángulo de inclinación que se tiene a partir de cualquiera de sus dos ejes. Y para terminar, también tenemos un sentido, que nos lo indica la punta de la flecha, hacia dónde va dirigido este vector. Es importante mencionar que como todo vector se traza dentro de un plano cartesiano, para ser trazado, este necesita de coordenadas cartesianas, y que para ser halladas necesitamos hallar las componentes rectangulares de este vector. Fijémonos en este ejemplo. Tengo un vector F, un vector que representa la aplicación de una fuerza, que como puedo ver se encuentra en el primer cuadrante de mi plano cartesiano. Este vector, debido a sus características, está compuesto por dos componentes rectangulares. Estas dos componentes rectangulares, al ser en el primer cuadrante, puedo ver que uno se encuentra apuntando hacia la derecha, ya que la componente rectangular en el eje X es positiva, apunta hacia la derecha. Y también tengo una componente rectangular que apunta hacia arriba, la componente rectangular en Y,
que es positiva. Sin embargo, todos los vectores, dependiendo del cuadrante en el que se encuentren trazados, es muy importante que aprendamos a identificar hacia dónde van a quedar sus componentes rectangulares. En este otro ejemplo, yo puedo ver que tengo un vector que apunta hacia el tercer cuadrante de mi plano cartesiano. Ustedes pueden ver hacia dónde quedan dirigidas sus dos componentes rectangulares, la componente rectangular en X y la componente rectangular en Y. Aquí es donde se hallan estas dos componentes rectangulares para este vector. Como se encuentra en el tercer cuadrante, la componente rectangular en X apunta hacia la izquierda, tiene valores negativos, y la componente rectangular en Y apunta hacia abajo, tiene también valores negativos. En el siguiente ejemplo yo puedo ver un vector fuerza que se está aplicando en el cuarto cuadrante de mi plano cartesiano. Por obvias razones, las componentes rectangulares de este vector serán: para el eje de las X estará situado apuntando hacia la derecha y para el eje de las Y estará situado apuntando hacia abajo o con valores negativos. Recuerden, todos los vectores, al estar situados o al estar trazados dentro de un plano cartesiano, están compuestos por dos componentes rectangulares, cuya característica principal entre ellas dos es que entre ellas forman un ángulo recto, o sea, un ángulo de 90 grados. Y pues de esta forma, como mencionamos desde un principio, las magnitudes vectoriales pueden ser representadas mediante un vector, pueden ser representadas mediante una flecha. Como en el ejemplo que habíamos mencionado antes, esta niña está aplicando una fuerza para jalar un carrito. Si yo lo veo de esta forma, quizás no entienda tan bien qué es lo que está pasando, pero si lo veo con la forma de vectores, yo puedo ver que aquí existe un vector que se llama fuerza. Ese vector que se encuentra trazado dentro de un plano cartesiano y que por lo que veo se encuentra ubicado en el primer cuadrante de este mismo. Según esta imagen, este vector tiene una magnitud de 100 newtons, o sea que la niña aplica 100 newtons de fuerza para tirar de este carrito. Pero lo importante en este ejemplo es poder visualizar cualquier aplicación de las magnitudes vectoriales en forma de un vector, en forma de una flecha, de donde como objetivo principal para efectos de este video es hallar hacia dónde quedan dirigidas las componentes rectangulares de este vector. Ustedes pueden ver hacia dónde quedan dirigidas estas flechas. Ustedes pueden ver hacia dónde quedan estas componentes rectangulares. Pues debe ser bastante claro. La componente rectangular en X queda dirigida hacia la derecha y la componente rectangular en Y queda dirigido hacia arriba. Pero ¿y qué nombre van a llevar estas dos componentes rectangulares? Bueno, recordemos que estamos hablando de un vector fuerza, un vector que representa una fuerza. Por lo que de esta forma, a la componente rectangular que se encuentra en el eje de las X, pues le voy a llamar Fx, y a la componente rectangular que se encuentra en el eje de las Y, le llamaremos Fy. ¿Y cuánto será que valen estos dos vectores con respecto al vector fuerza que se está aplicando? Bueno, pues eso es tema que dejaremos para el siguiente video, el cual se llama descomposición rectangular de vectores. Con esto doy por terminado este material, les envío un gran saludo, que estén bien, nos vemos para la próxima. No olviden darle like a estos videos, compartirlos para que puedan ser utilizados por cualquier persona que se encuentre cursando esta materia al igual que ustedes. Saludos a todos, nos vemos pronto.